que dice que para el 2030 170 millones de trabajos nuevos se van a generar. Pero entonces quizás ya no te va a llamar una chica diciendo hola, soy Tatiana. Te va a llamar el asistente de inteligencia artificial. Y dijeron cosas como en 10 años ya vamos a tener un robot que haga un montón de cosas y va a estar automatizado. Era todo maravillas, era sueños, pero después no pasó nada y ahí entramos con el trabajo que hizo OpenAI. Estaba basado en papers que hizo Google hace mucho tiempo atrás, hace 5 o 10 años. Van a surgir trabajos y no solamente son programación. Se van a necesitar mucho las... One, two, three, four. Cami, nos robaron el trabajo. Adivina quién. Por el nombre del capítulo diría que es Sundar Pichai, Sam Altman, alguno de esos muchachos. Satya Nadella. La inteligencia artificial nos robó el trabajo. ¿Cómo Imagínate. así? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento pasamos de Will Smith comiendo espagueti así súper monstruoso a videos en 4K? Hola, yo soy Adri Yo soy Cami, y nosotros somos Tortolitos Geek, un podcast de curiosidades Innovación. y mucho más. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos está robando el trabajo. Vamos a contarles un poco acerca de la historia, muy cortico, no va a ser 10 minutos al respecto. Y luego vamos a contarles acerca de un reporte del Foro Económico Mundial en el que habla cómo se ve a futuro todo este boom de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar a nosotros. ¿Están listos? Vamos ahora. Bueno, nosotros nos basamos en este capítulo, en el reporte de los trabajos futuros, Future of Jobs Report del 2025 del Foro Económico Mundial, que dice que para el 2030 170 millones de trabajos nuevos se van a generar, pero al igual 92 millones de empleos o de trabajos se van a ver desplazados. Pero, ¿qué trabajos son los que se van a ver afectados? Principalmente trabajos que son un poco manuales, repetitivos. Entonces son trabajos como asistentes, oficinistas, trabajos en los que son como tareas repetitivas. O telemarket. Entonces quizás ya no te va a llamar una chica diciendo, hola, soy Tatiana. Te va a llamar el asistente de inteligencia artificial. O, o sencillamente te va a mandar mensajes y ya va a ser de la cuenta verificada de la empresa. Exacto. Pero no todos se van a poder reemplazar por la inteligencia artificial. Entonces, en la época en que salieron los cajeros automáticos, dijeron, ya, se acabaron los bancos. Y pues los bancos siguen, ¿no? Acá estamos usando bancos, hay gente que todavía pues va a la antigua. Entonces, antes de entrar un poquito más en todo esto del reporte de Future of Jobs, queríamos empezar a contar un poquito de la historia de la inteligencia artificial, porque en los últimos años hubo un boom y la gente piensa que esto fue de la noche a la mañana. Y no. Entonces, de hecho, la historia remonta al primer robot que se reportó 700 años antes de Cristo. Y esto fue con el mito de Talos. ¿Conocías el mito de Talos, Cami? Quizás en el colegio, pero no recuerdo. Bueno, tenemos a Hefestos de la mitología griega. Hefestos es el dios de la tecnología. Y resulta que el rey de la isla de Creta le dijo, necesito que me ayude a encontrar una forma de defender mi isla. Entonces se puso a trabajar. Se puso a trabajar Hefestos y construyó así un robot gigante como de cobre y que tenía como, digamos, la sangre robot, que era como un elixir de los dioses. Y se supone que este gran robot estaba defendiendo la isla de que no llegara nadie. Apenas llegaba alguien, él lo cogía y lo botaba al mar. Pero pues claro, tenía también la parte humana que el robot quería ser humano.
Entonces, ¿cómo destruyeron a Hefesto? Entonces venían los argonautas que estaban haciendo como, no me acuerdo bien cuáles eran los argonautas, no me vi esa historia, pero llegaron a la isla y se bajó una chica, tampoco me acuerdo el nombre, lo pueden ir a revisar, pero ella dijo, yo veo que, normal, yo veo que el robot tenía como una tuerquita atrás y que iluminaba. Y decía, acá va a haber algo. Entonces, apoyándose en que Talos quería ser humano, le dijo, yo sé cómo volverte humano. Voy a empezar a cantar, no sé qué. Y mientras ella hacía eso, había otro que por detrás le abrió la tuerquita y le salió todo el poder de los dioses. Entonces, pues, los argonautas pudieron seguir y se acabó. Entonces, esto fue 700 años antes de Cristo. Y ya se hablaban de robots que podían pensar por sí mismos. Entonces, no es solo que apareció de la noche a la mañana este concepto. Listo. Otra historia ya un poco más reciente, recién en el siglo XVIII, existió algo que se llamó el turco, y era que, bueno, en ese entonces ya era muy popular el ajedrez, y alguien se inventó algo que era supuestamente una máquina que sabía jugar ajedrez. Y lo que pasaba era que la gente, era como una cajita y la gente venía a jugar al ajedrez y las fichas se movían y era como, ¡ah! Dios santo, ¿qué es esto? Después de algún tiempo se dieron cuenta que como funcionaba eso es que por dentro había una persona y la ficha estaba pegada como con otra ficha magnéticamente, entonces la persona por dentro podía saber que se estaba moviendo y pues por dentro movía su propia ficha, tenía como un tablero invertido, entonces siempre ha existido como ese sueño de automatizar cosas, de que hayan robots, bueno, hay muchas novelas al respecto. En 1800, no lo puedo pronunciar bien, Ada Lovelace y Charles Lovelace, ¿no es? Lovelock y Charles Babbage imaginaron máquinas que pudieran hacer cálculos, o sea, las calculadoras, y hasta crear música. Algo ya que es mucho más reciente y seguramente muchos que estudiamos ingeniería de sistemas lo recordamos, es Alan Turing. Entonces, él se inventó algo que se llamaba en su momento la máquina de Turing y también se inventó un test para decir si una máquina, que si una máquina pasa ese test, significa que ya llegó como una capacidad humana y de hecho cada vez van haciendo esas pruebas y ya están muy, muy, muy cerca o creo que de hecho ya lo pasaron, que es muy difícil saber para un humano que está interactuando con una máquina. Entonces, obviamente antes era muy obvio y las respuestas estaban como quemadas, pero con tantos temas de inteligencia artificial que han surgido últimamente, cada vez parecen más personas de verdad y se disculpan y tienen emociones y es una cosa, ya es muy difícil saber cuando hablas con una persona de verdad o una máquina. En 1956, en el taller de Dartmouth, se estableció la inteligencia artificial como un campo de estudio. En 1956 surgió el primer chatbot pionero y que simulaba el racionamiento humano. Por allá por los 66, y por esa época que mencionaba Adri, existían muchos programas, empezaron a probar cosas porque empezaron a salir los primeros computadores y la gente dijo, yo creo que esto va a avanzar un montón y vamos a poder montar, desde ese entonces se pensaba en las redes neuronales y dijeron cosas como, en 10 años ya vamos a tener un robot que haga un montón de cosas y va a estar automatizado y era todo maravillas, era sueños, pero después de 5 o 10 años no pasó nada y ahí entramos con... Sí, entonces, como dice Cami, entre los 70 y 80 estuvimos en el invierno de la inteligencia artificial. Pero ya en los 90 hubo como un renacimiento estadístico. No sé si todos ustedes saben que la inteligencia artificial se basa mucho en data. Entonces ya para los 90 se comenzó el aprendizaje automático, pues con el propósito de aprender de los datos. Y se comenzó a hablar de redes neuronales y árboles de decisión. Se retomó ese concepto viejo, viejo por allá de los 50 y yo recuerdo de hecho en la universidad que tuve algunos talleres de reconocimiento de imágenes, lo teníamos que hacer con MATLAB, por cierto, sufrí mucho con MATLAB porque era muy diferente a programar en todo lo que programaba y era una red neuronal, tú le configurabas la cantidad de nodos
y era como las primeras aproximaciones. A comienzos de los 2000 empezaron a surgir más teorías porque empezó a aumentar la capacidad de cómputo y de 2010 para acá es que tenemos este boom y bueno, ya todos conocemos la historia de ChatGPT que, bueno, GPT-4 y todo esto. Debo decirlo, quizás no muchos lo saben. El trabajo que hizo OpenAI estaba basado en papers que hizo Google hace mucho tiempo atrás, hace 5 o 10 años. Lo que yo creo personalmente es que Google sabía que eso era viable, era factible, pero dijeron no, no lo vamos a sacar todavía, no le vamos a meter mucho fuego a esta cosa, porque quizás el mercado no está preparado para algo tan innovador. Y lo que hicieron los de OpenAI fue, pues vamos a tratar de implementar todo eso. Y como le vieron tanta iniciativa, recogieron fondos de mucha gente y empezaron a trabajar sobre ese trabajo y sobre esas cosas. Y las cosas que ellos han hecho, empezaron a contratar muchos ingenieros que habían hecho esos papers de Google y cosas así. Y eso es un revuelto porque Anthropic es gente que trabajaba en Google, en OpenAI, y muchas cosas han salido de Google. Y uno dice, ya para terminar, que Google dice está muy quedado y Google tiene una ventaja competitiva versus los demás, que todo el mundo está enfermo por las tarjetas de Nvidia, que Google tiene su propia tecnología para hacer los entrenamientos de redes neuronales y ya llegó al punto que está más barato consultar a Google, al modelo de Gemini, que al modelo chino este de DeepSeek, el que todo el mundo empezó a bajar y, Dios mío, no, es que si ve, los gringos no saben hacer las cosas, Google ya está más barato, como la mitad del precio que es DeepSeek. Sí, entonces, pues esto, ¿cómo lo ven? No surgió de la noche a la mañana, vienen desde hace muchísimo, es ciencia, es datos y pues estamos en el momento en que hay muchos datos disponibles y eso es lo que ha hecho que la inteligencia artificial haya como tenido su momento de explosión. Bueno. Después de esta larga introducción a la inteligencia artificial, que nos encanta, vamos a hablar de los trabajos del futuro y no todos los trabajos son de programación, ¿cierto, Cami? Exacto. Existen trabajos que van a surgir y no solamente son programación, van a surgir trabajos diseñados para modelar temas relacionados con inteligencia artificial, para hacer que los modelos sean más eficientes, como también todos hemos visto, sobre todo con este tema de las imágenes Ghibli, que salieron muchos posts culpando a la gente. ¿Usted sabe cuántos litros de agua se gasta generar una de esas imágenes suyas de Estudio Ghibli? También están personas que van a trabajar en temas éticos, justamente para evitar temas de copyright, que hayan como esos problemas de derechos de autor, temas medioambientales, que las máquinas no lo van a poder seguir haciendo, temas un poco más artísticos, no solamente diseñar, digamos, una imagen de Estudio Ghibli, sino buscar nuevas maneras de cómo hacer la interacción del usuario en una aplicación, lo que es el diseño UI, UX, cosas como pintar, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, porque lo que hacen las inteligencias artificiales es recopilar mucha información y replicarla de una manera muy eficiente, pero rara vez, de hecho de momento no lo han hecho, no crean conocimiento. Entonces, Sí, entonces también mucho de la salud, enfermeros, trabajadores sociales, maestros, así que los que nos están escuchando que son profes, maestros, su trabajo sigue. Entonces solo es comenzar a adaptarnos cómo vamos a usar la inteligencia artificial en esta época. Entonces se van a necesitar mucho las habilidades humanas. Las máquinas siguen siendo máquinas. Entonces si tú eres un líder, tú sabes que tú vas a seguir siendo necesitado. La empatía, entonces no somos robots. Para el 2030, dice el reporte, que de las habilidades que más se van a necesitar en los trabajos son pensamiento analítico, resiliencia, liderazgo. Entonces, si tú dices, no, pues yo no me quiero volver especialista en inteligencia artificial, pero obviamente todos vamos a tener que usarla, pues esto sería una muy buena apuesta para las personas que quieran seguir desarrollando su carrera profesional. claro, entonces, como nos menciona el reporte que van a haber muchos trabajos que van a perderse y van a generarse nuevos, el enfoque no debe ser que la inteligencia artificial es mala per se. Nada es bueno porque sí, todo es bueno o malo dependiendo cómo se enfoque. Entonces, lo que sugieren en el reporte es
que tú te tienes que adaptar. Como cualquier cambio, si no te adaptas, viene la corriente y te lleva. Entonces, dice que si tú tienes pensamiento crítico, que si tú empiezas a utilizar las herramientas de una manera responsable, analítica, tú te vas a poder adaptar y vas a poder sobrevivir. Entonces, lo importante no es temerle, huirle, sino que como cualquier revolución, que empiece a utilizar las cosas de manera responsable, eso es importante, no utilizarlo indiscriminadamente, para hacer que tu trabajo sea más eficiente. Si tú eres un programador, seguramente te va a ayudar a generar mucho más código, pero como ahora mismo muchos posiblemente copian y pegan de Stack Overflow, tú igual tienes que adaptar el código. Entonces no es solo volverse una interfaz para inteligencia artificial, sino usarlo responsablemente y hacer que el trabajo esté de acuerdo a tus capacidades, porque si tú no sabes qué está bien o qué está mal, vamos a tener un montón de cosas mal hechas y todo hecho por máquinas. Y como dice la filosofía de Adler, para que no sepan quién es Adler, es como un contemporáneo de Freud, pero va como en contra a lo que dice Freud. Y él dice, todos los problemas que tenemos son problemas de personas. Entonces la inteligencia artificial está ahí, pero es el uso que le dan las personas lo que le va a dar pues su buen uso o pues su uso malicioso, ¿no? Por eso es muy importante que mientras va creciendo la inteligencia artificial, también se creen políticas, reglas, porque obviamente esto puede ser algo muy bueno o a la vez algo que puede ser muy dañoso. Entonces, esto podría ir muchísimo más rápido de lo que está, de lo que va, pero obviamente toca ponerle un freno para considerar todo lo ético, ambiental, todas las repercusiones que pueden tener. Entonces, no es solo que yo empiece a usar la inteligencia artificial, hago mis trabajos de la universidad, el médico que te va, ¿cómo era el meme que salió? Prepárense porque el médico que te va a atender en algunos años está estudiando con ChatGPT, entonces más te vale empezar a comer bien. Entonces, no es, es usarla como un asistente, pero siempre ponerle su toque, ponerle las cositas. Yo di un taller de cómo entrenarse con Copilot para tu entrevista de trabajo y me surgió una pregunta. Y era cómo me aseguro que pues le pueda poner mi toque personal, porque pues Copilot me va a dar una respuesta como muy genérica. Y sí, es muy importante que lo usen como una guía, más no que cambien toda su personalidad. Se da uno mucho cuenta cuáles correos son hechos 100% por Copilot, qué reportes, los profesores, mi hermana es profesora de una universidad y pues obviamente se da cuenta de los trabajos de los chicos que son 100% Copilot. Entonces no es huirle, sino usarla como asistente. Y como dice Cami, yo qué día me puse a mirar, no, la inteligencia artificial, puedes hacer una aplicación desde cero con inteligencia artificial. Yo en estos momentos estoy tratando de meterme más en el mundo tecnológico. No tengo un background tecnológico, pero me encanta. Entonces yo le dije a Cami, no, voy a hacer esta aplicación y se la voy a mostrar y me voy a sentir. Y empieza, bueno, toca ponerle esto, esto, esto. Y yo, rayos, ¿qué le está pidiendo? No entendía que ese chico del video le estaba pidiendo a ChatGPT que le ayudara. Y es ahí donde Cami dice, pues si tú no sabes nada de programación, no sabes nada de aplicaciones, ¿cómo rayos vas a crear una aplicación con ChatGPT? Exacto, y sabemos también que el boom de la inteligencia artificial está para quedarse porque muchas empresas de muchos sectores están invirtiendo, no voy a decir palabra grosera, están invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial, en capacitar a las personas, en construir herramientas, en utilizar ChatGPT para automatizar algunos procesos, sobre todo cosas que son muy repetitivas. Entonces, generar reportes, crear fórmulas, programar, y están empezando a encontrar un montón de casos de uso. Caso particular que a mí me parece genial, una cosa que se llama AlphaFold, una tecnología creo que es de Google, de un grupo de Google de DeepMind, hace análisis de pliegues de proteínas y algo que se demoraba hace 10 años, 3 meses, valía $10.000, ahora en una semana te saca como una sola cadena de aminoácidos, un montón de proteínas, ya se ha inventado materiales también. Entonces, si su empresa no está invirtiendo en inteligencia artificial y ustedes lo ven como algo distante, a despertarse porque se los va a llevar la corriente. Se los van a llevar a corriente y son esas empresas las que pueden terminar
desapareciendo. Y tenemos todos estos ejemplos de empresas que han desaparecido por no querer adaptarse. Blockbuster, Kodak, casi desaparece también, ¿no? Estas instantáneas se me olvidaron. Si no eran de Kodak. Sí, bueno, y habían otros que tampoco, que los que imprimen, se me olvidaron. Las que imprimen la foto de una vez, no eran Kodak, Sí, sino no eran Kodak, todavía las venden. pero yo creo que eran Kodak. Bueno, pero eso pasa con muchas empresas, entonces lo ven como esto nunca va a pasar. Y mira, se los come la corriente. Entonces, yo veo mucho afán de varias empresas en mostrar que están invirtiendo en inteligencia artificial. Si uno se mete a Canva, ya inteligencia artificial. Adobe, compra Adobe que le mete inteligencia artificial. Google, inteligencia artificial. Casi todo lo que estamos usando, ya las empresas se han puesto como, la gente va a dejar de usar nuestros productos si no tienen inteligencia artificial. Entonces, quizás algunos en sus trabajos están en aquella situación en la que no tienen la empresa el ánimo de invertir. ¿Cómo podríamos empezar a meternos en este mundo sin quedarnos pobres pagando suscripciones de OpenAI de $200? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo así? ¿Cómo puedes empezar a adaptarte a este mundo? Ah, claro, pues no te vas a confiar en solo emprender desde la empresa. O sea, afuera hay mucha información en internet que tú puedes aprender. Hay cursos desde 60,000 pesos hasta millones en donde puedes estar aprendiendo. Y pues yo sé que mucha gente está asustada, está como, todavía no puedo manejar, no sé, Teams y ya tengo que venir a manejar la inteligencia artificial. Pero es bueno saber que la inteligencia va a reemplazarte las tareas que no quieres hacer, no va a reemplazar las personas. Entonces, si esta inteligencia artificial puede ayudarte a quitar todas esas tareas repetitivas que te quitan tiempo y te pasan pues el valor que tú tienes de ser creativo, lo humano, pues es mucho mejor, ¿no? Te va a ayudar a descargar reportes tediosos, que creo que no solo en mi empresa, sino en muchas les toca hacer, ¿no? Descargar y descargar reportes. Una buena aproximación sería escribirle a Gemini, a ChatGPT, a Claude. Primero buscas cómo está el estado de la inteligencia artificial y puedes empezar a probar las herramientas. Muchas son gratis y empiezas a hacerle preguntas. No les vayas a meter datos de tu empresa. No empieces a mandarle Nada personal. los datos del Excel y hágame un reporte porque le Despedir estás regalando los datos de al tu otro. empresa y te echan. Pero pregúntale, mira, tengo un problema con Teams, ¿cómo puedo solucionarlo? O ven, es que tengo un reporte que tiene tal y tal pinta, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Y te va a empezar a mandar un montón de opciones y ahí te vas a dar cuenta que si tú no le sabes preguntar a la inteligencia artificial, no, no te puede dar la respuesta bien. Sí. Y bueno, ya llegando al final de este maravilloso capítulo, que nos encanta, o sea, podríamos hablar por horas. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a dejar a nuestros oyentes? ¿Ustedes están asustados por la inteligencia artificial? ¿Tienen miedo que les vayan a robar el trabajo? ¿Cómo ha sido su experiencia con la inteligencia artificial? ¿La usan en su día a día, en su trabajo? ¿O es algo que solamente han utilizado para generar imágenes de Estudio Ghibli y publicarla en Instagram? Y, Queremos saber sus opiniones. y antes de decir que la inteligencia artificial me quitó el trabajo, puedes decir, ¿me quitó el trabajo o quitó la parte aburrida del trabajo? ¿Me quitó el trabajo o fue falta de aprobación, de adaptabilidad mía? Entonces, los queremos oír. Suscríbanse, notificaciones a nuestros siguientes episodios. Esperemos este capítulo y los siguientes queden con mejor audio. Ah, sí, nos disculpamos por nuestro primer episodio que tuvimos unas fallitas técnicas del micrófono. Esperamos que ya le hemos metido bastante tiempo a quitarle estos errores. Entonces, quédense acá, cada vez se va a poner mejor, cada vez nos vamos sintiendo más cómodos, más temas, nos vamos a preparar mucho más. Y todo su feedback es recibido. Todo lo que tengan, que podemos mejorar, que nos falta, que no hicimos, que nos movemos mucho, que nos cogemos la cara. Muchas gracias por escucharnos y quédense atentos al siguiente episodio de Tortolitos Geek. Vamos a dejar las redes por aquí abajo, van a aparecer la finalización del video.
todo lado estamos como Tortolitos Geek. Chao. Lueguito. Chao.